Hizo un balance el presidente Joe Biden de lo que fue esta misión para retirar a los ciudadanos estadounidenses de Afganistán y a los aliados afganos. Dijo que había enviado 6.000 tropas a Afganistán precisamente para este proceso de evacuación que él calificó el proceso de evacuación más grande en la historia de Estados Unidos. Dijo que 90% de los estadounidenses fueron evacuados. En cifras concretas habló de 5.500 estadounidenses que fueron evacuados del aeropuerto de Kabul y cerca de 100.000 aliados afganos. Respondió prácticamente a la pregunta de por qué se había demorado tanto en empezar este proceso de evacuación y básicamente lo que dijo Joe Biden es que en plena guerra civil en Afganistán empezar el proceso de evacuación en julio o antes había sido también un caos. Dijo que un proceso de evacuación en las condiciones de Afganistán iba a ser un caos tanto antes en junio, en julio o cuando se empezó a mediados de agosto. Agradeció obviamente a todas las personas, a los voluntarios, a los veteranos de guerra y obviamente a las familias de los 13 soldados que fueron asesinados en este ataque al aeropuerto de Kabul hace unos días. Le advirtió sin embargo a ISIS, al Estado Islámico en Afganistán, que no se va a quedar de las manos cruzadas, que aunque no tenga tropas en este momento Estados Unidos en Afganistán puede llevar a cabo operaciones militares como lo demostró hace un par de días acabando con la vida de lo que Estados Unidos califica uno de los responsables de los atentados que acabaron con la vida de 13 soldados estadounidenses, hirieron a otros 20 y pues generaron la muerte también de 200 ciudadanos afganos. Así que fue un mensaje que reiteró varias veces Joe Biden en este discurso. Dijo que no se va a quedar con las manos cruzadas, que los responsables de los daños y de los atentados contra soldados estadounidenses lo van a pagar. Dijo también que pues simpatiza con el dolor de las familias y que ya era hora definitivamente de acabar con la guerra en Afganistán. Dio cifras, dijo que esta guerra le cuesta a los estadounidenses cerca de $300 millones al día y que no va a ser el presidente que pues envíe otra generación de estadounidenses a esta guerra. Dijo que pues se refirió incluso a Donald Trump diciendo que tanto él como otros expresidentes habían prometido acabar con esta intervención militar en Afganistán, que no lo habían cumplido y que él lo iba a cumplir. Él lo prometió en campaña y lo está cumpliendo. Acaba la guerra entonces en Afganistán después de 20 años. Cristóbal, ¿qué repercusiones están teniendo todos estos hechos históricos y claves en Estados Unidos? Me refiero tanto al arco político como a nivel social, ¿verdad? Sí, bastantes repercusiones. Muchos empiezan a preguntarse ya entonces que si se acaba la guerra, la intervención militar en Afganistán, ¿por qué no empezar entonces a acabar la intervención militar en Irak, en Somalia, en Yemen, incluso en Siria, la participación que está teniendo Estados Unidos allá? Biden hablaba que ahora Estados Unidos tiene que enfocarse en responder a amenazas que tiene hoy y no amenazas terroristas del 2001, de hace 20 años, y hizo referencia entonces a la amenaza que representa Rusia, que representa China, sobre todo los ataques cibernéticos que Estados Unidos ha sido víctima durante los últimos meses, que han generado tanto caos interno, tantas repercusiones internas. Así que Joe Biden pues fue claro diciendo: Estados Unidos ahora se tiene que enfocar en las amenazas terroristas que tiene hoy y no amenazas de hace 20 años. Dijo que su secretario de Estado seguirá en conversaciones con los talibanes, en negociaciones diplomáticas, en conversaciones diplomáticas con ellos para asegurar este camino humanitario al aeropuerto de Kabul para que los estadounidenses, los cerca de 200 estadounidenses que no lograron salir, puedan llegar al aeropuerto, puedan evacuar si es que quieren salir de Afganistán bajo este régimen nuevo, este régimen del Talibán, y también a aquellos aliados afganos que pues no lograron salir. Entonces resaltó precisamente esta resolución de la ONU que trata de asegurar con los talibanes este pasaje humanitario
medio camino al aeropuerto de Kabul. Y sin duda, pues lo que se escucha acá por parte de republicanos es esa preocupación, esa de qué va a pasar ahora con estos estadounidenses que quedaban y que quedan allá en Afganistán. Y esta fue precisamente la respuesta del presidente Joe Biden a esas voces críticas, esa preocupación de los estadounidenses que quedaban allá, que no, que va a seguir comprometido para su evacuación, aunque no tenga tropas en el aeropuerto de Kabul. Cristóbal, bueno, Joe Biden, como escuchamos y como vos bien hacías un repaso recientemente, defendió absolutamente, ¿no?, su decisión de la retirada y también del modo en el que se llevó a cabo. Ahora, como bien vos nos comentabas, desde algunos sectores se están haciendo determinadas críticas, ¿no?, como por ejemplo acabar con otras intervenciones de Estados Unidos en otros países. ¿Es visto también desde estos sectores más críticos, digamos, como un fracaso por parte de la administración de Joe Biden el hecho de, bueno, retirarse con el talibán nuevamente teniendo el poder de todo Afganistán? Claro, porque precisamente la misión de hace 20 años era acabar con la vida de Osama Bin Laden y con el talibán que le estaba albergando a Al Qaeda. Osama Bin Laden fue asesinado después en Pakistán en el 2011. La guerra continuó 10 años más, costándole cerca de $2 billones, 300 millones de dólares diarios a los estadounidenses que pagan sus impuestos al día. Y precisamente los republicanos dicen que pues esta forma de haber acabado la guerra, que le costó la vida a 13 soldados, que hirió a otros 20, pues no fue la forma de hacerlo. El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y varios líderes y varios congresistas y senadores están pidiendo cabezas. Están pidiendo, por ejemplo, la cabeza del secretario de Estado Anthony Blinken, de Lloyd Austin, secretario de Defensa, e incluso están empujando para que se empiece a debatir y se empiece a empujar en la Cámara de Representantes y en el Senado el tema del impeachment a Joe Biden. Muchos congresistas republicanos, incluso un senador bastante importante de la Florida, había dicho que Joe Biden simplemente no estaba en capacidades para seguir dirigiendo el país tras la forma como trató y como manejó esta retirada de Afganistán. Así que de parte del ala republicana bastante conservadora, bastante extrema, hay ese interés de empujar en la Cámara de Representantes y en el Congreso este impulso por impeachment. Sin embargo, pues hay que mencionar, Santiago, que pues no tienen las mayorías, que en la Cámara de Representantes los demócratas tienen la mayoría y en el Senado también los demócratas tienen la mayoría por ese voto que representa la vicepresidenta Kamala Harris. Así que llevar a cabo, impulsar este interés de impeachment al presidente Joe Biden por parte de los republicanos, pues sería prácticamente imposible antes de las elecciones legislativas del año 2022, es decir, del próximo año. Antes de eso no va a ser fructífero cualquier intento de impeachment, precisamente por las mayorías del Congreso. Pero sin duda las voces entonces, sobre todo republicanas y más conservadores, son bastante críticas. Recordemos hace unos días apenas el expresidente Donald Trump diciendo que si él hubiera seguido en la Casa Blanca, que esto hubiera sido completamente diferente y que no se hubiera presentado este ataque al aeropuerto donde murieron 3 estadounidenses y 20 heridos, además de los 200 ciudadanos afganos.